¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares del programa de hoy. Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas en años, exacerbada esta semana por un apagón generalizado que dejó sin electricidad a alrededor de 10 millones de personas. El expresidente y candidato republicano Donald Trump afirmó que su campaña no es únicamente contra la vicepresidenta Kamala Harris, sino contra una poderosa máquina radical de la izquierda que, según él, domina actualmente al Partido Demócrata. La vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha enfrentado abucheos y protestas en sus recientes mítines en Michigan y Houston. El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, liderado por el primer ministro Shigeru Ishiba, perdió su mayoría en la Cámara Baja del Parlamento tras una elección anticipada. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que Cuba atraviesa una grave crisis energética agravada por un apagón que afectó a 10 millones de personas y por los daños del huracán Oscar en la costa noreste. La escasez de electricidad limita el acceso de agua y alimentos, profundizando una situación ya crítica. Mientras el régimen culpa al embargo de Estados Unidos, este señala mala gestión de la dictadura. El descontento crece por la falta de inversiones esenciales, mientras que Miguel Díaz-Canel advierte que castigará a quienes inciten nuevas protestas. Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas en años, exacerbada esta semana por un apagón generalizado que dejó sin electricidad a alrededor de 10 millones de personas. A esta situación crítica se sumó el impacto del huracán Oscar, que causó destrucción en la costa noreste de la isla, dejando varias víctimas y daños considerables. La escasez de energía eléctrica afectó seriamente a comunidades que incluso antes del apagón ya vivían en condiciones difíciles. La falta de electricidad también limita el suministro de agua y la distribución de alimentos, profundizando la crisis en una economía marcada por la falta de inversión y sanciones externas. Para algunos cubanos, recurrir a métodos de cocción rudimentarios, como el uso de la leña, se ha convertido en una medida necesaria debido a la falta de gas y carbón en la isla. El ministro de Energía y Minas de la dictadura, Vicente de la O. Levy, señaló que la infraestructura eléctrica del país necesita urgentemente mantenimiento y recursos, pero como es común en la narrativa de Cuba, argumentó que el embargo económico de Estados Unidos impide que Cuba acceda a piezas de reemplazo y crédito internacional para modernizar su sistema eléctrico. Esto, pese a Cuba, puede abiertamente comerciar, y lo hace, con países como China y otros socios que no tienen reparos en mantener relaciones con ellos. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió que los problemas de producción de energía en Cuba son atribuibles a la mala gestión del régimen cubano y no al embargo. La crisis energética también ha despertado descontento entre la población, quien cuestiona el enfoque del gobierno al priorizar la inversión en turismo, dejando de lado las necesidades de infraestructura. En medio de estas tensiones, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que no tolerará manifestaciones de descontento, recordando los disturbios de julio del 2021, cuando los apagones desencadenaron protestas masivas. El panorama es incierto para los cubanos, quienes ahora enfrentan la posibilidad de nuevos apagones debido al deterioro constante de la infraestructura y la falta de soluciones bajo la dictadura castrista.
Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el analista político Juan Claudio Lechín afirmó que el régimen cubano opera como una transnacional político-militar de inteligencia. Según Lechín, los constantes cortes de electricidad en la isla podrían deberse tanto a la incapacidad del régimen como a un método intencionado de control social. Siempre vale la pena partir de un concepto. Y el concepto que he manejado en este programa y en general en mis trabajos es de que el régimen cubano es una transnacional político-militar de inteligencia. Por lo tanto, hay que ver si eso es a propósito o si es por incapacidad. Mira, yo te puedo dar datos desde los años 60, donde ya, vivía Fidel Castro muy joven, ya hostigaban, estresaban al pueblo cubano con cortes de electricidad y cortes de agua, con violencia callejera, todo para obligar al pueblo cubano a irse. Y sería largo narrarlo en esta entrevista, la cantidad de presión que le imprimen al pueblo cubano, después abren una puerta y sale la migración por ahí. Fíjate que siendo más actuales, ya no yéndonos a los años 60 y 70, pero recalcando que siempre cortes de energía y electricidad de electricidad y agua fueron un método para estresar a la población y no solamente incapacidad, porque tienen 60 años en el poder, han recibido plata de todas partes, de Francia, Inglaterra, Alemania. Tranquilamente de Siemens podrían haber recibido maquinarias para hacer energía eléctrica de otra manera. Ellos trabajan todavía con petróleo, con máquinas que generan energía con petróleo. Y en otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha decidido adoptar una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, generando suspicacias sobre sus intenciones. Aunque históricamente ligado a la izquierda latinoamericana y al socialismo del siglo XXI, Lula ha bloqueado el ingreso de Venezuela al BRICS como país socio. Este movimiento despierta cuestionamientos sobre si responde a una estrategia para distanciarse de las políticas de Maduro o a presiones internacionales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien históricamente ha estado vinculado a la izquierda latinoamericana y al bloque del socialismo del siglo XXI, ha mostrado recientemente una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta aparente ruptura ha suscitado dudas sobre los motivos que podrían estar detrás de la decisión de Lula de bloquear el ingreso de Venezuela al grupo de BRICS como país socio, especialmente considerando su alineación con movimientos de izquierda en el pasado. Lula ha expresado su frustración con Maduro, en particular tras su fallido intento de supuestamente mediar en la crisis política venezolana. Según fuentes de Brasilia citadas en el informe Otálvora del diario Las Américas, Lula se habría sentido burlado por el líder venezolano, quien no cumplió su promesa de permitir la salida de opositores asilados en la embajada argentina en Caracas, ahora bajo la protección de Brasil. Este incidente, junto a la falta de transparencia en las elecciones venezolanas, ha intensificado por lo menos manifestaciones públicas de desencanto de Lula, quien optó por vetar la invitación de Venezuela a BRICS durante la reciente cumbre en Kazán, Rusia. La posición de Lula no es fácil de interpretar, ya que aunque critica abiertamente al régimen de Maduro, su Partido de los Trabajadores sigue respaldando la dictadura venezolana en espacios como el Foro de Sao Paulo. Por su parte, Lula mantiene una relación amistosa con líderes rusos y chinos, quienes son aliados estratégicos de Maduro y han dejado en claro su apoyo al líder venezolano en la arena internacional. La decisión de Lula también podría ser una estrategia para posicionar a Brasil como un país moderador en la región, especialmente ante la creciente influencia de Estados Unidos y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con la Unión Europea, un interés compartido con Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Al asumir la presidencia de los BRICS en el 2025, Lula parece estar buscando un equilibrio diplomático que le permita mantener una imagen de neutralidad y distanciamiento de las políticas autoritarias de Venezuela, aunque sin alejarse del bloque de izquierda en su totalidad. Esta postura calculada plantea interrogantes sobre la verdadera intención de Lula. ¿Es un intento genuino de alinear a Brasil con los valores democráticos? ¿O una jugada estratégica para ganar aceptación internacional mientras mantiene una base de apoyo en la izquierda?
Y por otro lado, María Corina Machado, destacada líder opositora de Venezuela, lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para que pase de declaraciones conjuntas a acciones conjuntas en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Venezuela, donde asegura estar a pesar de la persecución en su contra, Machado enfatizó la necesidad de adoptar una postura firme y decidida contra el régimen de Maduro, especialmente ante las medidas de represión y la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Machado subrayó que la situación en Venezuela exige una respuesta activa de países como Brasil y Colombia, cuya aproximación diplomática ha sido insuficiente ante la realidad del régimen. En sus declaraciones hizo referencia a los múltiples casos de violaciones de derechos humanos y a la represión hacia la disidencia, incluyendo el encarcelamiento de menores, una realidad que, según ella, el régimen de Maduro utiliza para controlar y silenciar a la población. La líder opositora también reconoció la posición reciente de Brasil en la cumbre de los BRICS, donde se vetó la entrada de Venezuela. No obstante, criticó decisiones recientes en foros como el Consejo de Derechos Humanos, donde el régimen ha sido favorecido. Machado finalizó su declaración resaltando que la única vía hacia una resolución es que Maduro negocie, pero eso solo será posible si la comunidad internacional actúa con contundencia. La historia nos juzgará, concluyó, exhortando a que no sea indiferente ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Y además, en el programa En Contexto de TV Libertad, la economista Natalia Motil de la Universidad de Buenos Aires criticó el uso de la Administración Federal de Ingresos Públicos como herramienta de persecución política durante los gobiernos kirchneristas. Según Motil, esta agencia fue instrumentalizada para acosar a ciudadanos opositores y afirmó que existía un claro incentivo para utilizar la AFIP como mecanismo de control. Escuchemos. De hecho, digamos, es muy común en la Argentina de que, por ejemplo, si se encontraban alguna gente con algún tipo de irregularidad, le daban un bono extra a esas personas. Por ende, digamos, había mucho más incentivo justamente para que perseguir, para encontrar, digamos, irregularidades. Y por otra parte, también es cierto que ese tipo de persecución se daba justamente a aquellas personas en algunos gobiernos, y el gobierno anterior sucedió, que estaban en contra de la gestión oficialista. Entonces era una herramienta también de, persecución. Por un lado había un incentivo claramente para recaudar más, y por el otro lado también había un incentivo para, perseguir a aquellas voces disidentes por medio de esta agencia tributaria. Con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, ha enfrentado protestas y abucheos en recientes mítines. En Michigan fue interrumpida con gritos de "no más guerra en Gaza", reflejando la insatisfacción de votantes, especialmente de la comunidad árabe, por la postura de Estados Unidos en Medio Oriente. En Houston, Harris también enfrentó descontento cuando los asistentes esperaban una actuación de Beyoncé, pero solo recibieron un discurso. Estos incidentes revelan su desconexión con parte del electorado a pocos días de las elecciones. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris se ha visto envuelta en situaciones tensas durante sus recientes mítines, donde los abucheos y protestas han marcado un tono poco común en eventos de alto perfil. Durante un mitin en Kalamazoo, Michigan, acompañada por la ex primera dama Michelle Obama, Harris fue interrumpida por un manifestante que gritó "no más guerra en Gaza",
reflejando una creciente insatisfacción entre algunos votantes, en especial aquellos de la comunidad árabe en estados como Michigan, donde el conflicto en Gaza ha generado controversias en la campaña. Esto específicamente porque los demócratas apelaron a un discurso radical y han fomentado a un grupo que se opone a Israel, y ahora Harris enfrenta a seguidores que se oponen a la posición de Estados Unidos, que sigue siendo errática con respecto al conflicto en Medio Oriente. Harris respondió brevemente a la interrupción, expresando que se debe poner fin a esa guerra. Un comentario que intentó calmar las tensiones, aunque la reacción mixta de la audiencia evidenció las divisiones sobre el tema. En Houston, Texas, Harris continuó su recorrido, esta vez con la presencia de artistas como Beyoncé y Willie Nelson. A pesar de contar con figuras populares, el evento estuvo marcado por el descontento de parte del público, que había acudido esperando una actuación musical de Beyoncé, quien solo dio un discurso. Tras esto, un grupo de personas empezó a abuchear a Kamala Harris, lo que revela que una parte de los asistentes solo buscaba ver al artista y no respaldan a la candidata demócrata. Este incidente se suma a la serie de momentos incómodos para Harris, en los que la candidata ha tenido que abordar abucheos y mantener el control de los eventos ante la creciente tensión a menos de 2 semanas de las elecciones. Estos problemas en los mítines de Harris subrayan la poca conexión que tiene con los votantes. El tema migratorio podría definir la contienda presidencial en Estados Unidos, según el analista electoral Nate Silver. Este problema se ha convertido en un punto crítico para Harris, especialmente tras ser nombrada zar de la frontera, lo que la vincula directamente a la crisis migratoria, un tema que Trump utiliza hábilmente en su campaña. Un análisis reciente del conocido especialista electoral Nate Silver sugiere que el tema migratorio podría ser determinante en la contienda presidencial de Estados Unidos, donde la vicepresidenta Kamala Harris enfrenta dificultades en su campaña frente a Donald Trump. Según Silver, mientras otros temas ganan relevancia, la inmigración sigue siendo un punto débil para Harris, que afecta tanto su apoyo en encuestas como su imagen pública. El contexto migratorio actual, señala Silver, se agrava con el reciente anuncio del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de reducir las cuotas de inmigración legal, lo que refleja un cambio en la actitud global hacia la inmigración. Aunque Canadá históricamente ha sido abierto a los migrantes, su decisión de limitar el ingreso de residentes permanentes y temporales es un reflejo de la preocupación por los problemas migratorios en la población de varios países. Silver indica que este tipo de políticas refuerzan la narrativa de Trump y su enfoque restrictivo hacia la inmigración. En una encuesta de The New York Times y Siena College, la inmigración figura como uno de los principales problemas que afectan la imagen de Harris. Según el sondeo, Trump aventaja a Harris en confianza para manejar la inmigración por 11 puntos, un margen más amplio que en temas como la economía. El análisis de Silver destaca que la decisión de Biden de asignar a Harris como zar de la frontera la ha ligado directamente a la crisis migratoria en el sur del país, un tema que Trump explota hábilmente en su campaña. Silver observa también que si bien Harris ha girado hacia una postura más centrista en migración, esta reacción llega quizás demasiado tarde, ya que su historial de políticas progresistas en el tema sigue siendo un punto de crítica para muchos votantes. Y en un encendido discurso en el Madison Square Garden de Nueva York, el expresidente y candidato republicano Donald Trump afirmó que su campaña no es únicamente contra la vicepresidenta Kamala Harris, sino contra una poderosa máquina radical de la izquierda, que según él domina actualmente al Partido Demócrata. Con una ventaja mínima en las encuestas nacionales y en estados clave a pocos días de las elecciones, Trump explicó que Harris es solo un instrumento para esta ideología. Ella no significa nada por sí misma, es simplemente un vehículo, señaló Trump, subrayando que su verdadero contrincante es una estructura mayor y más peligrosa, la cual describió como un grupo masivo, despiadado y corrupto dentro de la política estadounidense. A pesar de sus críticas generales a la izquierda, Trump no escatimó en comentarios directos hacia Harris, a quien ridiculizó por su falta de claridad y por su gestión de temas críticos. Trump destacó que figuras como Harris y el presidente Biden representan la herramienta perfecta para el avance de estas agendas, ya que en sus palabras harán todo lo que ellos quieran.
En su discurso, el exmandatario criticó las políticas de fronteras abiertas, la inflación récord y el Green New Scam, prometiendo revertir estos problemas y anticipando una gran victoria el 5 de noviembre. Trump cerró su discurso con un mensaje a sus seguidores. No permitiremos que sigan destruyendo nuestro país. Vamos a hacer a América grande otra vez. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, encabezado por el primer ministro Shigeru Ishiba, ha perdido su mayoría en la Cámara Baja del Parlamento tras una elección anticipada. Esta significativa derrota se atribuye a la indignación pública por un escándalo de financiación política sumada a una economía en crisis. La situación plantea desafíos para el PLD y podría reconfigurar el futuro político de Japón en los próximos meses. El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, liderado por el primer ministro Shigeru Ishiba, perdió su mayoría en la Cámara Baja del Parlamento tras una elección anticipada. Esta pérdida, impulsada por la indignación pública por un escándalo de financiación política y una economía en crisis, marca una rara sacudida en un país conocido por su estabilidad política. El escándalo, que implicó a altos miembros del PLD en la recolección de millones de dólares de manera indebida, generó descontento en una sociedad afectada por la inflación y el estancamiento de los salarios. El PLD, partido que ha dominado la política japonesa desde 1955, ganó 191 escaños, menos que los 233 necesarios para mantener una mayoría. Su aliado, el partido Komeito, perdió también varios escaños, lo que deja a Ishiba con la necesidad de negociar coaliciones desde una posición debilitada. Según el primer ministro, la votación muestra que los ciudadanos desean que el PLD reflexione y responda a las necesidades de la población, algo crucial en un contexto donde la confianza pública se ha erosionado considerablemente. A pesar de los avances de la oposición, liderada por el Partido Democrático Constitucional, el electorado no los ve como una alternativa sólida. No hay otra opción clara para liderar el país, comentó Jeffrey Hall, académico de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, resaltando el descontento más que una preferencia por el cambio. Para Japón, un gobierno debilitado presenta un desafío en áreas críticas como la recuperación económica y el cuidado de su creciente población de personas mayores, un asunto de gran interés también para sus aliados internacionales. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. También nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.